hoy vamos a hablar sobre la computación heterogénea. Esta es una presentación del proyecto final de semestre de la materia Arquitectura de Computadores. Los integrantes son Karen Lozano, Angie Fierro, Carlos Serrano y Christopher Alajo y Alejandro Velasco. Los primeros que vamos a hablar es sobre el índice, que es el objetivo general. Por segundo tenemos la introducción, sus funcionalidades, ventajas y desventajas, características y por último las conclusiones. Lo primero que vamos a ver es el objetivo general, tal cual como nos dice que vamos a conocer, comprender el rendimiento de los procesamientos de datos mediante la computación heterogénea, la cual se utilizan diversas arquitecturas de hardware como es los CPUs, los GPUs y otros dispositivos más especializados que se unen a estas arquitecturas para realizar unas tareas de manera efectiva según las características que sean necesarias y los requerimientos específicos. Ahora seguimos con la introducción. Nos dice que la computación heterogénea es un enfoque innovador, ya que combina diferentes tipos de procesadores, como son los GPUs, CPUs y los especializados, que en este caso son los FPGAs, para optimizar el rendimiento y la eficiencia. Esto, a medida que las demandas computacionales crecen, los modelos se deben de actualizar, deben aprovechar ciertas fortalezas, mejorar los hardware, los software, en este caso son las arquitecturas y los procesadores como tal cual estamos hablando, ya que esto facilita el manejo de tareas en el área de inteligencia artificial, la simulación científica y los procesamientos de imágenes. Ahora daremos un breve resumen sobre qué es la computación heterogénea. Nos dicen que es un paradigma en la arquitectura informática que combina múltiples tipos de procesadores de los que ya había mencionado, que son los GPUs, los CPUs y otros más especializados. Estos dispositivos ayudan a que un solo sistema logre un rendimiento y una eficiencia siendo optimizados. De este modo, varios procesadores, matrices y puertas programables en el campo de FPGA y otros aceleradores especializados colaboran para ejecutar demasiadas tareas computacionales. Ahora con la arquitectura. ¿Qué arquitecturas que usa la computación heterogénea? La arquitectura heterogénea combina ya los siguientes procesadores en un solo sistema para optimizar el rendimiento. Esto maneja cálculos ideales, paralelos, que permiten la personalización del hardware. Su arquitectura son los buses de datos y modelos de programación como el OpenSA o el CUDA para maximizar el uso de recursos y abordar especialmente las demandas que requieren las aplicaciones, los procesos, en este caso como es la inteligencia artificial y los centros de datos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los funcionamientos de la computación heterogénea. Principalmente contamos con la optimización del rendimiento. En esta podemos encontrar asignación de tareas utilizadas para diferentes tipos de procesadores, ya sean CPU, GPU o FPGA, entre otros, para tareas específicas, maximizando el rendimiento general del sistema. Contamos también con la paralelización, que permite ejecutar múltiples tareas en paralelo, acelerando el procesamiento. También la optimización de algoritmos. Los algoritmos se diseñan para aprovechar las capacidades específicas de cada tipo de procesador. Contamos con la gestión de recursos. La gestión eficiente de recursos como la memoria y el ancho de banda es crucial para maximizar el rendimiento. También tenemos herramientas y bibliotecas. Existen diversas herramientas y bibliotecas que nos facilitan la programación y optimización en entornos heterogéneos como OpenCL y CUDA para GPUs y OpenCC para la programación paralela. Hablando de eficiencia energética, en la asignación de tareas para los procesadores más adecuados, ya antes mencionados, se puede reducir el consumo de energía. Por ejemplo, las GPU son más eficientes para tareas paralelas e intensivas, mientras que las CPU son mejores para tareas de control y secuenciales. Utilizar procesadores utilizados para tareas específicas puede reducir el consumo de energía en comparación con el uso de un solo tipo de procesador para todas las tareas. En la optimización de recursos, la gestión eficiente de los recursos como la memoria y el ancho de banda también pueden contribuir a la eficiencia energética, mientras que la transferencia de datos entre procesadores
y optimizar el uso de memoria puede reducir el consumo de energía. El uso de tecnologías avanzadas como la virtualización y la computación en la nube puede ayudar a optimizar el uso de recursos, reduciendo el consumo de energía, al permitir la asignación dinámica de recursos según la demanda. Hablando sobre flexibilidad, la adaptación de diferentes cargas de trabajo en la computación heterogénea permite la adaptación en una amplia variedad de cargas de trabajo, desde cálculos científicos hasta procesamiento de gráficos y tareas de inteligencia artificial. Contamos con el uso múltiple de procesadores. Al utilizar varios tipos de procesadores, como ya los antes mencionados, como CPU, GPU, FPGA, entre otros, se puede optimizar el rendimiento para tareas específicas, lo que permite una mayor flexibilidad en la ejecución de aplicaciones. En la estabilidad, facilita la expansión del sistema añadiendo más procesadores heterogéneos según sea necesario, lo que permite escalar el rendimiento y la capacidad del sistema de mantenerse eficiente. También contamos con la compatibilidad con diversas tecnologías. La computación heterogénea es compatible con una variedad de tecnologías y arquitecturas, lo que permite integrar diferentes componentes de hardware y software en un solo sistema. Hablando de escalabilidad, la expansión del sistema en la computación heterogénea permite añadir procesadores heterogéneos según sea necesario, lo que facilita la expansión del sistema para manejar mayores cargas de trabajo. En el aprovechamiento de recursos, al utilizar diferentes tipos de procesadores, se puede optimizar el uso de recursos y mejorar la capacidad del sistema para adaptarse a diferentes demandas. La flexibilidad en la configuración. La capacidad de integrar diversos componentes de hardware y software permite una configuración flexible y escalable del sistema. La mejora del rendimiento. La escalabilidad permite mejorar el rendimiento del sistema al añadir más recursos de procesamiento, lo que es especialmente útil en aplicaciones que requieren un alto rendimiento. En la reducción de costos, al utilizar procesadores especializados para tareas específicas, se puede reducir el costo operativo y de hardware. Por ejemplo, las GPU son más eficientes para tareas paralelas intensivas, lo que puede reducir la necesidad de usos múltiples de una CPU. La gestión eficiente de los recursos como la memoria y el ancho de banda pueden reducir los costos asociados con el consumo de energía y el mantenimiento del sistema. La capacidad de añadir más procesadores heterogéneos según sea necesario permite escalar el rendimiento del sistema sin necesidad de reemplazar todo el hardware, lo que puede reducir el costo de actualización. La capacidad de integrar diversos componentes de hardware y software permite que la configuración flexible y escalable del sistema pueda reducir los costos de implementación y mantenimiento. Arquitecturas heterogéneas específicas. En este apartado hablaremos de tres ejemplos de este tipo de arquitecturas, empezando por CPU más GPU. Este se trata de unir estos componentes para una mejoría en la aceleración de gráficos y mayor eficiencia a la hora de ejecutar tareas paralelas, como el procesamiento de imágenes. Como ejemplo está NVIDIA Tegra, la cual permite ejecutar cargas de trabajo heterogéneas aprovechando GPU para cálculos intensivos y CPU para tareas generales. Por ejemplo, Tegra X1, que usa CPU de 8 núcleos junto a GPU Maxwell de 256 núcleos, o Tegra X2, de CPU de 6 núcleos y GPU Pascal. Como segundo tenemos a SOX, o System on a Chip. Principalmente tiene como ventaja la eficiencia energética y el espacio reducido, permitiendo un alto desempeño con bajo consumo. Por ejemplo está Apple M1 y M2. Integran múltiples componentes en un solo chip como CPU basada en arquitectura ARM, GPU para gráficos y cómputo paralelo, Neural Engine dedicada a IA y Machine Learning, controladores de memoria y seguridad. Como última tenemos a FPGA o File Programmable Gates Array. Tienen como características la reconfigurabilidad en tiempo real, de la cual destaca Microsoft Project Catapult. El uso de esta arquitectura en centros de datos mejora la eficiencia energética y el rendimiento sin necesidad de diseñar hardware específico para cada tarea. Modelos de programación y framework. Existen problemas al querer programar CPU y GPU juntas,
por ejemplo, el paralelismo masivo o la sincronización de memoria, para los cuales existen soluciones como los frameworks de CUDA y OpenCL. CUDA, desarrollado por NVIDIA para programar GPUs con un enfoque en cómputo paralelo, utiliza C y C++ con extensiones específicas para el manejo de hilos y memoria, optimizado para NVIDIA, por lo que no funciona en otras plataformas. OpenCL es un modelo de programación abierto que permite ejecutar códigos en CPU, GPU, FPGA y más, compatible con varios fabricantes como NVIDIA, AMD o Intel. Es más flexible que CUDA, pero con menor optimización en GPUs específicas. Optimización de energía y eficiencia. Dynamic Voltage and Frequency Scaling permite cambiar el voltaje y frecuencia de funcionamiento dinámicamente durante la ejecución de dispositivos. ¿Qué significa esto? Básicamente, DVFC altera el uso de voltaje y frecuencia en función de la o las tareas que se están realizando. Si estas son de alta exigencia, DVFS aumentará los valores de frecuencia y voltaje. Y si es de baja exigencia, los disminuirá. El consumo de energía se puede calcular en función de voltaje y frecuencia, mediante esta fórmula, donde P es la potencia, C es la capacitancia, V es el voltaje y F es la frecuencia. Como se puede ver, las variables son directamente proporcionales, por lo que si el voltaje o la frecuencia disminuyen, el consumo de energía también lo hará y viceversa. La heterogeneidad asimétrica. Usa núcleos grandes y potentes para tareas exigentes y núcleos pequeños y eficientes para tareas livianas. Reduce el consumo al ejecutar procesos en el núcleo adecuado. En sistemas heterogéneos como Tegra de NVIDIA, con CPU ARM y GPU CUDA, usa CPUs eficientes, el Little, para ejecución y transferencia de datos a la GPU. GPU o CPU grande, o Big, ejecuta parte intensiva como multiplicación de matrices, lo que permite que la CPU no se desperdicie en cálculos que puede hacer la GPU. Ejemplos en los que está presente esta estrategia son ARM Big Little en SOCs como Apple M1 y M2 o NVIDIA Tegra X1 X2 con CPU ARM más GPU Maxwell Pascal para ahorro de sistemas embebidos. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las ventajas de la computación heterogénea. Y entre ellas están el rendimiento mejorado, la eficiencia energética, la versatilidad, la escalabilidad, la mejor utilización de recursos, la rentabilidad y la preparación para el futuro. Bueno, como rendimiento mejorado tenemos a los sistemas heterogéneos que mejoran el rendimiento general al asignar tareas a los procesadores más adecuados. Como las CPUs manejan las tareas secuenciales de manera eficiente, mientras que las GPU y los otros aceleradores administran el procesamiento paralelo, lo que resulta en una ejecución más rápida. Como segundo punto tenemos la eficiencia energética. En esta tenemos que reduce el consumo de energía al optimizar la asignación de tareas. Las GPU y los aceleradores especializados son más energéticamente eficientes para determinar tareas que la CPU y de uso general, lo que genera un menor uso de energía y costos operativos también. Luego seguimos con la versatilidad. Esta se adapta a una amplia variedad de aplicaciones, desde la informática científica hasta el procesamiento multimedia. Esta versatilidad garantiza que el procesador más adecuado se encargue de cada tarea, mejorando el sistema, la flexibilidad y también el rendimiento de la aplicación. Bueno, como escalabilidad tenemos que las arquitecturas heterogéneas se escalan fácilmente agregando más procesadores o aceleradores, lo que les permite mejorar las demandas computacionales cada vez.
Y esta escalabilidad es crucial para las aplicaciones que requieren un alto rendimiento, como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Ahora hablaremos de la mejor utilización de recursos, la cual, al distribuir las cargas de trabajo según las fortalezas de los diferentes procesadores, la computación heterogénea garantiza un uso óptimo de los recursos disponibles. Y bueno, como rentabilidad, la rentabilidad. Esta mejorará los recursos y el rendimiento y reduce también los costos asociados con el consumo de energía y los requisitos de hardware. Y los sistemas, como los sistemas heterogéneos, pueden lograr un mayor rendimiento sin la necesidad de costosos componentes de hardware de una alta gama. Y por último tenemos la preparación para el futuro, ya que estos pueden incorporar más fácilmente nuevos tipos de procesadores a medida que evoluciona la tecnología. Y esta adaptabilidad garantizará que nuestro sistema siga siendo relevante y capaz de aprovechar hasta los últimos avances de la tecnología informática. Ahora les hablaremos de las desventajas, y entre ellas están la complejibilidad de la programación, la administración de recursos, los gastos generales de transferencia de datos, problemas de compatibilidad, depuración y optimización y el costo. Como complejidad de la programación, tenemos a que los programadores deben estar familiarizados con diferentes modelos y lenguajes de programación para utilizar eficazmente varios procesadores. En administración de recursos tenemos que el coordinar el uso de la CPU, la GPU y los otros aceleradores requiere de una programación sofisticada, y un balanceo de cargas técnicas. Una mala gestión de los recursos conduce a un rendimiento subóptimo o un rendimiento ineficiente. Como gastos generales de transferencia tenemos que el tiempo y la energía necesarios para mover datos entre la CPU y la GPU pueden anular las ganancias del rendimiento logradas mediante el procesamiento, especialmente si la transferencia de datos es frecuente o involucra grandes volúmenes de datos. Seguimos con los problemas de compatibilidad, ya que esas diferencias entre los procesadores dificultarán la integración y el mantenimiento del sistema, como lo son las actualizaciones y las nuevas versiones de hardware, que complicará aún más el diseño y el mantenimiento del sistema. Seguimos con la depuración y optimización. Estos identifican los cuellos de la botella en el rendimiento y garantizan una ejecución eficiente en múltiples tipos de procesadores que requieren de herramientas y técnicas avanzadas. Por último tenemos el costo y la necesidad de diversos componentes de hardware, software y también el personal capacitado para administrar el sistema pueden generar unos costos mucho más altos de lo que potencialmente limita la accesibilidad para las organizaciones más pequeñas o para los desarrolladores individuales. Es la conclusión de todo lo que hemos visto. Tenemos que la conclusión de la computación heterogénea se refiere a un entorno en el que coinciden diferentes tipos de unidades de procesamiento como el CPU-C, el GPU-C, el FPGA-C y otros procesadores especializados. Este enfoque permite combinar la mejor de cada tipo de procesador para maximizar su rendimiento en tareas claramente específicas. Aquí claramente tenemos algunas conclusiones sobre la computación heterogénea. Tenemos la primera que dice la mejora del rendimiento. ¿Qué nos dice esto? Que es utilizar diferentes tipos de procesadores en un sistema
que permite aprovechar sus fortalezas específicas. Tenemos, por ejemplo, con las del GPU-EC, son muy eficaces en tareas de procesamientos y paralelos masivos, mientras que el CPU-S son buenas para tareas secuenciales, a lo del control general. Tenemos la 2 que dice la flexibilidad y optimización. Esto que nos dice son sistemas heterogéneos que permiten a los desarrolladores optimizar unas aplicaciones de manera más precisa, eligiendo el procesador adecuado para cada tipo de tarea. Claramente dice que esto mejora el rendimiento y la eficiencia global. Tenemos la tercera que nos dice una eficiencia energética. Es usar procesadores especializados como las de FPGAS o las del GPU-S. Se puede lograr una mayor eficiencia energética en comparación con el uso exclusivo del CPU-S. Estas tecnologías están diseñadas claramente para ejecutar ciertas operaciones. Tenemos el otro el 4 que nos dice que es la escalabilidad, que dice que la computación heterogénea ofrece una buena escalabilidad, ya que los sistemas pueden adaptarse claramente a diferentes necesidades de un procesamiento a medida que la demanda del rendimiento aumenta. Y tenemos por último la 5, que dicen que son costos de accesibilidades. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de los beneficios de los sistemas heterogéneos, pueden ser más caros debido a la necesidad de incorporar múltiples tipos de procesadores y la infraestructura adicional que requiere su gestión. Sin embargo, la reducción de estos costos en energía y el aumento del rendimiento pueden justificar esta inversión claramente de una mejor manera. Gracias.